Bueno, hermanos, vamos a ir al libro de Esther, medio conectado con lo que vimos hace un tiempo sobre Esther. Vamos a ir al libro de Esther para ver otra mirada. Vamos a ver cómo puede ser una paternidad en un contexto adverso y cómo Mardoqueo nos da un buen ejemplo. El Señor en él nos da un buen ejemplo. Esther es un libro único en la Biblia. Dios no es mencionado por nombre, no hay milagros visibles, no hay profetas que hablen en su nombre. Sin embargo, la providencia de Dios llena todo el libro. Es hermoso poder ver la huella de Dios a lo largo de la historia de Esther. Uno de los personajes centrales, Mardoqueo, no es rey, no es sacerdote, no es profeta. Sin embargo, vamos a ver la herencia espiritual que él deja. Es un hombre común, un judío exiliado que vive en Susa, la capital del imperio persa. Y es padre adoptivo de Esther. En un mundo hostil, pagano, secular, el Señor a través de Mardoqueo nos da un ejemplo de una paternidad piadosa que se prepara y prepara también a su hija para un momento decisivo. El ejemplo de Mardoqueo nos muestra que la paternidad no consiste simplemente en proveer, sino también en formar corazones, en sembrar convicciones y en enseñar a confiar en el Dios que gobierna todo, incluso cuando no es mencionado, incluso cuando parece ausente. Y este mensaje lo preparé siguiendo el hilo de la paternidad de Mardoqueo a lo largo de 5 puntos principales en el libro de Esther. Cada uno nos enseña un aspecto del legado espiritual que todo padre está llamado a dejar. Sea un padre biológico, sea un padre adoptivo, o sea una persona que espiritualmente influencia en otros. También puede aprender de esto. Y entre punto y punto vamos a ver cómo avanza el relato para que entendamos el contexto en que se desarrolla esta paternidad. Este mensaje podría ser unido al de Esther, pero sobre todo con una lectura tuya del libro de Esther. Algunos conocen toda la historia, algunos no, pero te animo a leerlo cuando llegues a casa o en algún momento de la semana, leer todo el libro de Esther. El primer punto es este: una paternidad que resiste la presión cultural, ¿sí? Una paternidad que soporta la presión cultural, pero no solo la soporta, sino que también tiene victoria frente a ella. Fíjate, Esther 2, 5 y 6. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Te suena esta historia de algún otro libro de la Biblia? ¿Cuál libro? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego están en el mismo combo que Mardoqueo, en el mismo grupo de judíos llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo es parte de un pueblo desplazado. Él es un judío en el imperio persa, él es una minoría étnica, un grupo con una fe marginada, una cultura realmente desplazada y con el intento de los persas de borrar esa cultura. Pero el texto es enfático. El Espíritu Santo nos lleva a ver, porque lo inspiró para que quede registrado, que Mardoqueo no olvida su linaje. Él sabe cuál es su linaje, incluso sabe, él expresa que es de la tribu de Benjamín, que es hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Mardoqueo se mantuvo como judío, como parte del pueblo de Dios. Esa identidad no era una cuestión de etiqueta, sino que era una convicción que le daba forma a su vida, como lo vamos a ver más adelante. En lugar de asimilarse, en lugar de esperar pasar desapercibido, él recuerda su identidad porque su identidad le da lugar a la convicción. En lugar de ocultar su fe, ya vamos a ver que él la sostiene. Él sigue siendo quien es. El contexto cambió, hay presión cultural, pero él sigue siendo un judío de la tribu de Benjamín y teniendo muy en claro su identidad. Vimos que Daniel hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego también hicieron eso. No fueron la mayoría de los judíos los que hicieron esto, pero en este caso Mardoqueo nos da el ejemplo de alguien que resiste la presión cultural. Está frente a una presión mucho mayor a la que nosotros soportamos hoy, muchísimo mayor. Está en un mundo no secularizado, está en un mundo paganizado.
con una presión inmensa. Recordemos que en el caso de Daniel se les cambió el nombre, se les cambió la dieta, se les cambió todo, buscando cambiar su identidad. Pero ahí está Mardoqueo, resistiendo y recordando quién es. La paternidad debe resistir a la presión cultural. No salir corriendo asustados, sino resistirla. A la hora de aplicar tenemos que pensar en esto. Vivimos en un mundo que nos presiona a olvidar nuestra identidad en Cristo. Pero estamos enseñando con palabras y con ejemplo a vivir como extranjeros fieles a quienes nos miran. Estamos enseñándole a nuestros hijos que no son de acá, son extranjeros, pero tienen que vivir acá todavía. No son del mundo, pero están en el mundo. Le estamos enseñando a batallar en el mundo, a recordar su identidad. Nosotros mismos resistimos contra la presión de una cultura que intenta distorsionar la verdad. Sabemos que Romanos 12:2 dice: no se adapten al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es lo que el Espíritu Santo usa en nuestras mentes para transformarnos, la palabra de Dios. Tenemos que ser padres que resisten la presión cultural. Mardoqueo había sido esclavizado, igual que sus tíos, los papás de Esther, pero sigue recordando su identidad. No importa cuánta presión haya, es como Daniel, no importa cuánta presión hay, seguimos siendo lo mismo. Cámbiame el nombre, cámbiame el idioma, cambia todo lo que quieras, pero sigo siendo alguien de parte del pueblo de Dios. Soy una parte del pueblo de Dios. Recordar la identidad. Y vamos a ver cómo la identidad de Mardoqueo permanece firme y es la base para el punto que sigue: hacerse cargo de una niña huérfana en medio de una sociedad hostil. Vamos al segundo punto. El primer punto es una paternidad que resiste la presión cultural. Punto 2, una paternidad que asume responsabilidades con amor. Fíjate Esther 2:7, el pasaje que sigue. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. No sabemos si Mardoqueo tenía mucho dinero. No sabemos cuántos recursos tenía Mardoqueo. No sabemos si era joven o anciano. Lo que sí sabemos es que tomó la responsabilidad de criar a Esther como su hija. En una cultura en donde las mujeres eran vistas como una propiedad y los huérfanos como una carga, Mardoqueo ve a Esther como una hija, con valor dado por Dios. Mardoqueo ve espiritualmente la situación, como Dios la diseña, como Dios la define, mejor dicho. Esto no fue algo conveniente o cómodo, fue algo piadoso, fue amor sacrificial. Esto va más allá del afecto y la simpatía. La adopción implica formación, provisión, guía, afecto, compromiso espiritual. Y Mardoqueo vive en un contexto totalmente adverso y contrario a lo que Dios le enseñaba. Él pertenece a un pueblo conquistado, vive lejos de su tierra y debe recordar su identidad espiritual en medio de una cultura pagana. Y en este escenario bastante desfavorable, bastante adverso, bastante complicado, bastante apabullante, podríamos decir, adopta a su prima Esther, una joven huérfana, y la cría como hija. La expresión acá del texto es: la tomó como hija suya. Y recordemos que es el Espíritu Santo hablando a través del escritor de Esther, que posiblemente haya sido Esdras, no sabemos. Pero fíjense lo que está diciendo el Espíritu Santo: la tomó como si fuera propia. No era cómodo, no era fácil, era en todos los sentidos contra la presión de todo lo que le rodeaba. Pero en este contexto tan complicado, Mardoqueo le adopta. Y esto no es un gesto simbólico o simplemente una acción legal, sino que también es afectiva y de compromiso espiritual. Esto no es por obligación social, nadie le obligaba, todo el mundo hubiera entendido otra reacción, sino por fidelidad a Dios. Mardoqueo, que reconoce su identidad, y aunque no lo menciona, podemos ver en su vida, está alineado al carácter de Dios. En Deuteronomio 10:18 dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Y cómo lo hace? A través de personas generalmente. Y Mardoqueo cuida a Esther, su prima. Mardoqueo actúa como un reflejo de ese carácter divino. Ahora, a la hora de aplicar en un mundo oscurecido por el pecado,
Muchos niños, adolescentes, creyentes, jóvenes, necesitan figuras paternas que asuman una responsabilidad espiritual de formar, de estimular hacia Cristo, de mostrar el Evangelio. Padres e influyentes, ¿cómo respondemos cuando Dios nos llama a ejercer esa influencia incluso en circunstancias difíciles? Vemos a nuestros hijos biológicos, adoptivos o algo relacionado al discipulado como un encargo santo. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esto? Por otro lado, ¿estás dispuesto a adoptar emocional, relacional o espiritualmente o incluso legalmente a alguien que Dios puso en tu camino? Recordá lo que el hermano de Jesús Santiago dijo, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Tenemos que estar comprometidos en aliviar la carga de los huérfanos y de las viudas. Visitarles, dice el texto. Estar presentes en sus vidas. Ver cómo ayudar para que otro esté presente en sus vidas. Esta es la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios. Y me gusta cómo Santiago dice, nuestro Dios y Padre. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Los huérfanos ocupan un lugar especial en la Biblia porque ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Y no debemos olvidar esto. Estamos hablando hace un tiempo sobre este tema. Y tenemos que recordar que la Iglesia tiene un llamado explícito de parte de Dios para cuidar y recordar en sus aflicciones a los huérfanos y a las viudas. Poco después, Esther es llevada por el palacio del rey para formar parte del harén real, es lo que nos dice el pasaje que sigue, Esther 2:8. Y lo que para otros sería una oportunidad de desentenderse, para Mardoqueo es un nuevo terreno en donde seguir ejerciendo una paternidad piadosa. Y vamos a ver el tercer aspecto que quiero señalar de la paternidad de Mardoqueo. Esther 2:10-11 nos muestra una paternidad que forma carácter y convicciones. Fíjate, Esther 2:10 y 11. Esther no declaró su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Cada día Mardoqueo se paseaba frente al patio del harén para enterarse del bienestar de Esther. ¿Cuál es el punto acá? Aunque Esther estaba dentro del sistema persa, sigue escuchando la voz de su padre. Dice que no reveló quién era porque Mardoqueo le había dicho que no lo haga. Vos fíjate, Mardoqueo podría haberse desentendido de Esther. Bueno, tú estás en el palacio, ya la acomodé, ya está. No tiene nada que ver conmigo. Y por otro lado, Esther hubiera dicho, bueno, yo me lo saqué de encima a mi papá, adoptivo, a mi primo, voy a hacer lo que quiera. Pero dice que Esther le hizo caso a Mardoqueo. Aún estando en un entorno nuevo, seguía obedeciendo la instrucción de Mardoqueo. ¿Cuánto daríamos los que somos padres ¿Cuánto daríamos o qué haríamos los que somos padres con tal de que nuestros hijos, cuando no los vemos, sigan nuestras instrucciones? Esther lo hace. Esther reconoce la sabiduría de Mardoqueo. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que esto es el fruto de años de enseñanza, de amor, de disciplina y sabiduría. Obedece sus instrucciones no por obligación o porque la esté viendo, sino porque reconoce la sabiduría de su padre y decide someterse a ella. Y esto revela la formación del pasado, paciente, constante, amorosa, digna de ser obedecida. Mardoqueo tenía una paternidad que formaba carácter. Perdón. Mardoqueo tenía una paternidad que formaba carácter y también formaba convicciones. Mardoqueo sembró convicciones en Esther y ahora está cosechando el fruto. Además, Mardoqueo sigue preocupado por ella. Fíjense lo que dice el texto. Cada día se acercaba al patio para saber cómo estaba. Aunque no tiene acceso directo, el amor permanece activo, permanece latente. Y si estando separados se preocupaba cada día por el bienestar de Esther, ¿cuánto más habrá estado presente en el pasado cuando no tenía esas restricciones? Esta es una paternidad presente, constante, atenta. Pienso que por cuestiones culturales a veces hay una inclinación del corazón a desentenderse de alguna manera de los padres, de los hijos, cuando llegan a la adultez. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice Proverbios? Corrige a tu hijo mientras tengas esperanza. No, corregilo hasta los 18, corregilo hasta los 15, corregilo hasta los 21. No es lo que la Biblia dice.
corregí a tus hijos mientras tengas esperanza. La paternidad no se termina con la mayoría de edad de tus hijos. Tenés que estar ahí siempre. Sos, de alguna manera, el guía espiritual, porque llevas más años caminando con el Señor y tenés que seguir sembrando ejemplos, instrucciones. Ellos tomarán sus decisiones, tendrán libertad. Pero nunca dejes de sembrar. Permanece sembrando en el corazón de tus hijos, no importa la edad que tengan. Una paternidad presente, constante, atenta. Cada día iba a averiguar cómo estaba Esther. Y el texto nos va a decir que no, ni Mardoqueo hablaba con Esther, ni Esther hablaba con Mardoqueo. Era a través de intermediarios. Pero Mardoqueo todos los días iba a averiguar cómo estaba Esther. Ahora a la hora de aplicar, padres, madres, influyentes, mentores, ¿estamos invirtiendo en la formación espiritual de quienes están bajo nuestro cuidado? Padres, ¿estamos formando carácter o solamente corregimos el comportamiento? ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Nos limitamos a veces a corregir comportamiento, pero no estamos formando carácter. Queremos que no nos hagan quedar mal, nada más. No estamos forjando convicciones, solo estamos dando instrucciones. Y no es lo mismo, ni va a ser la misma cosecha. Efesios 6:4 dice, padres, críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Vos sabés que hay mucha gente que le da instrucciones al Señor, pero no lo disciplinan, no le enseñan la disciplina de seguir al Señor. No me refiero al castigo físico o disciplinatorio, sino me refiero a ese entrenamiento en la instrucción del Señor. A entrenar a tu hijo a enfrentar sus tentaciones, entrenar a tu hijo a reconocer autoridades, entrenar a tu hijo a hacer todo lo que Dios demanda de él, entrenarlo para que cuando esté solo pueda enfrentar las tentaciones con herramientas. Ya entrenó en casa, ya entrenó en privado. Ahora sale al mundo y tiene las herramientas porque ha sido disciplinado bajo la instrucción del Señor. Sabe cómo pelear, cómo desenvolverse, cómo decir no al pecado. Enfrentó pecados chiquitos bajo la supervisión de los padres y ahora enfrenta tentaciones mucho más grandes, estando solo. Y dentro de muy poco va a criar a la generación que sigue. Tenemos que ser personas que criamos en la disciplina del Señor, en la instrucción del Señor. Estamos enseñando a obedecer, estamos enseñando a discernir, estamos enseñando a confiar en el Señor. Estamos obrando con sabiduría de tal manera que nuestros hijos nos obedecen porque reconocen la sabiduría que hay en nosotros, o solamente porque hay un desbalance en fuerza y obviamente se va a hacer lo que papá dice porque tiene más fuerza. Los chicos responden a eso también, pero tenemos que ser un tipo de influencia en sus vidas que reconozcan nuestra sabiduría y que sepan que los estamos guiando por el mejor camino. La paternidad es una siembra y en algún momento va a llegar la cosecha. Por eso Salomón dice, instruí al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tenemos que ser sabios. La Biblia sigue contando la historia. En Esther 2:17 se nos dice que ella gana el favor del rey y es coronada reina. Pero aparece otra persona, una amenaza, se llama Amán, que es un nuevo funcionario, es un funcionario principal. ¿Cómo será el poder que tenía Amán? Que Jerjes, el rey persa, le da directamente su sello para que Amán decrete lo que quiera. Pero ¿qué pasaba en la ley persa? Cuando un rey sellaba algo, o cuando alguien con el sello del rey lo sellaba, eso era irrevocable. No importaba si el rey cambiaba de idea, había que aguantársela. Si el rey sellaba algo, eso no se podía cambiar. ¿Qué es lo que va a sellar a Amán? Ya les voy a contar. Pero cuando Amán ve que Mardoqueo no adora, Amán se siente insultado. Amán larga como un decreto que dice que todo el mundo tiene que inclinarse a él. ¿Y qué ve? Ve a un judío que no se arrodilla. Entonces Amán, cuando ve que Mardoqueo no le adora, Amán se siente insultado y el conflicto escala. ¿Qué es lo que va a hacer más adelante? Amán va a decretar otra cosa, va a decretar de que cualquier persona que quiera matar a un judío la pueda matar y quedarse con todos sus bienes. Terrible, porque las personas iban a tener la licencia para matar a los judíos y quedándose con sus bienes. Si te gustaba la casa, si te gustaba el ganado, si te gustaban sus posesiones, sus ahorros, lo que sea, eso es lo que decreta Amán. ¿Sí? Y lo ve a Mardoqueo que no se arrodilla, entonces Amán dice, me lo voy a sacar de encima, ¿cómo?
haciendo una masacre contra los judíos. Es terrible esto. Pero acá está el cuarto punto. Una paternidad que da ejemplo de integridad ante la prisión. Perdón. Una paternidad que da ejemplo de integridad ante la presión. Fíjate Esther 3, 2 al 4. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Hay mucha presión acá. ¿Cuál es la presión? O te redizas o te matamos. La negativa de Mardoqueo no es simple rebeldía, yo no me arrodillo contra nadie, sino que fidelidad a Dios. Adorar a un hombre era violar el primer mandamiento y Mardoqueo no lo iba a hacer incluso si el precio fuera alto. Mardoqueo sabe que arrodillarse frente a Amán es traicionar su fe. Y aunque es una orden del rey, Mardoqueo se mantiene firme. No es por rebeldía, es por fidelidad a Dios. Pero ¿qué pasa? Su integridad pone en peligro su propia vida y la de su pueblo. Incluso ahí él sigue sin ceder. ¿Cómo ponen en riesgo la integridad de su pueblo? Porque en base a esto Amán saca el decreto que les comenté recién, que cualquiera podría matar a un judío y quedarse con sus cosas. Es lo que nos dice el libro de Esther. Esto desata la ira de Amán, verlo Mardoqueo, y todo el pueblo judío queda en peligro. ¿Pero qué vemos acá? Acá también vemos un padre que no solo instruye con palabras, sino que da ejemplo con hechos. Mardoqueo está dando ejemplo de valentía, de soportar la presión con tal de no negar la fe. Un padre que teme a Dios más que a los hombres. La paternidad piadosa no es solo instrucción verbal, es ejemplo visible de valentía moral, de lo correcto, de hacerlo bien, de hacerlo bueno, aunque implique sufrimiento. Esther ya no está bajo su techo, pero lo vio vivir de esta manera. Y ya vamos a ver cómo Mardoqueo le está dando forma a la valentía de Esther. Mardoqueo está arriesgando su vida con tal de no desobedecer a Dios. ¿Qué irá a pasar más adelante con Esther? Mardoqueo le está dando ejemplo. Su carácter es el mensaje más fuerte. Y siempre recuerda, papá, tu conducta vale más que tu opinión. Puedes tener opiniones re lindas, pero tu conducta es lo que termina moldeando la vida de tus hijos. Tus opiniones pueden ser muy acertadas. Incluso puedes hasta tener versículos bíblicos en tus opiniones. Pero lo que le da forma a tus hijos es tu conducta, tu carácter, tu manera de obrar. Ahora es la hora de aplicar. Papás, influyentes, madres, todos, ¿vivimos de forma coherente con lo que enseñamos? ¿O por un lado está lo que decimos, por otro lado lo que hacemos? Nuestros hijos están viendo y nada deja una huella más profunda que el ejemplo. Por eso en un momento Josué llama al pueblo y me maravilla la historia de Josué por algo en especial. No encontré en la Biblia que se diga esto de otro líder. De Josué se dice que el pueblo siguió a Dios mientras él estuvo con vida. Después fíjate, revisa. No encontré en la Biblia que se diga eso de otra manera. No sé de otra gente. No se vio en Moisés, no se vio en los que siguieron. Yo encontré que solo de Josué dice, y el pueblo siguió a Dios mientras Josué estuvo vivo. Pero Josué en un momento, ¿qué hace? Israelitas, o siguen a los dioses o siguen al Señor. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. El ejemplo habla más fuerte que el precepto. El ejemplo vale más que tu opinión. Tu conducta vale más que tu opinión. ¿Están nuestros hijos o discípulos o aquellas personas que reciben nuestra influencia viendo en nosotros una fe auténtica, valiente y coherente? Les estamos dando ejemplo de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Hablamos bien de lo que Dios ama, hablamos mal de lo que Dios odia. Se nos cruzan a veces los cables. Estamos teniendo una conducta sabia frente a nuestros hijos. ¿Querés saber cómo muchos hijos terminan lejos de la iglesia? Son los hijos de los papás que hablan mal de la iglesia. ¿Querés saber cuándo tenés hijos rebeldes? Son los papás que hablan mal de las autoridades. Siempre pasa así.
Vos tenés que tener muy clara la situación y saber que le tenés que dar ejemplo a tus hijos de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Estaremos siendo buenos ejemplos de una obediencia piadosa que resiste la presión cultural? ¿O ante la presión lloramos, corremos y nos ponemos trágicos? El Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo le va a decir en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, esto significa en lo que vos decís, no está refiriéndose a la Biblia, sino en tu manera de expresarte y el contenido de esa expresión, en conducta, en amor, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12. ¿Y qué sucede luego? Bueno, el decreto de exterminio contra los judíos es promulgado, todo el pueblo entra en luto, todo el pueblo judío entra en luto, y Esther desde el palacio se entera, pero no actúa de inmediato. Entonces Mardoqueo le envía un mensaje muy claro, y esto lo vamos a ver en Esther 4:13 al 14. Fíjate, Esther 4:13 al 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Fíjate que Mardoqueo no la manipula ni tampoco se calla. Habla con verdad, habla con convicción. Le recuerda a Esther su responsabilidad ante Dios y al mismo tiempo expresa confianza en la soberanía divina. Si permaneces callada en este tiempo, Dios va a liberar a su pueblo. De algún lado va a salir la liberación. Eso lo vimos cuando vimos el caso de Esther más específicamente. Citamos promesas de Dios diciéndole a Israel, diciéndole a los judíos que siempre Él de una u otra manera los iba a cuidar, los iba a ayudar a permanecer. Y acá vemos una paternidad que confía en la soberanía de Dios, pero que también invita a actuar en respuesta a ese conocimiento, a esa fe, a la creencia certera de que Dios es soberano. Un padre que recuerda las promesas de Dios, pero que invita a vivir según las promesas de Dios. Muchas veces los papás recordamos las promesas de Dios, pero no invitamos a vivir bajo las promesas de Dios, sino que enseñamos a desconfiar de Dios. ¿No conocen casos así? Yo sí. Mardoqueo está diciendo, Dios es soberano. Quizás vos no puedas ir contra el decreto del rey, pero Dios sigue siendo soberano y Él va a traer salvación. Y de paso, ya que estás en este lugar, confiemos en la providencia. Por algo el Señor te trajo hasta acá. ¿Quién sabe si es para que tu pueblo se salve? Una paternidad que confía en la soberanía de Dios y que enseña a actuar en respuesta a ese conocimiento de Dios. Una paternidad que enseña a considerar la providencia divina, que llama a obedecer a Dios y a confiar en Él aún en los momentos más oscuros. Este momento es súper oscuro, mucho más oscuro que lo que nosotros solemos vivir. A veces nos quejamos que nos persiguen, que nos censuran. Hermanos, acá en Argentina la pasamos re bien los cristianos. Nos ofenden porque tenemos un ego muy grande. Pero no nos hagamos los héroes. Estos son héroes. Estaban por matar a todo el pueblo. Y en medio de eso, Mardoqueo dice, el Señor va a traer salvación. Actúa y recordá que el Señor va a traer salvación. Considerar la providencia divina. ¿Cuántos papás en lugar de reconocer la providencia divina se desesperan y son súper trágicos? Y en vez de ayudarle a su hijo a confiar en el Señor, les ayudan a tener miedo de todo. Padres trágicos, que en vez de ver a Dios, están mirando a Jerjes o a Amán. Mira a Dios. Esto es discipulado, es exhortar con amor, es conectar lo que se está viviendo con la situación presente, conectar lo que se está viviendo, la situación presente, conectarla con los atributos de Dios. ¿Sabes cuántas veces fracasamos en eso? Los atributos de Dios parecen algo abstracto, lejano, un cuento, una leyenda, y nunca conectamos con lo que estamos viviendo, pero los atributos de Dios nos permiten conocerle para que afecten nuestra experiencia en la tierra, para que afecten nuestra manera de vivir acá hoy. Tenemos que conocer mejor a Dios y no solo eso, tenemos que hacer ese ejercicio de conectar lo que Dios es con lo que nuestros hijos están viviendo. Hay un libro muy inclinado a esto, los Salmos. ¿Qué hacen los Salmos? Recordar el carácter de Dios y la obra de Dios.
¿Para qué? Para poder transitar lo que están transitando ahí. Hay dolor, hay angustia, hay pérdida, hay situaciones de enfermedad, de soledad, hasta de pecado. ¿Y qué hacen los salmos? Conectar el carácter de Dios, las obras de Dios, con la situación de acá ahora. Hay papás que desconectan esto. Y en vez de enseñar a confiar en ese Dios, enseñan a estar siempre mirando el mundo y mirarlo con horror. Mirá a Dios en medio de la oscuridad. Él sigue sentado en su trono. Y Esther responde con fe y valor. Y llega el momento de la cosecha de la siembra de Mardoqueo. La hija fue formada a imagen del padre. Va a responder Esther con valentía. Pero ¿a quién acabamos de ver actuando con valentía? A Mardoqueo. A la hora de aplicar, ¿estamos guiando a nuestros hijos a discernir el propósito de Dios en sus circunstancias o estamos siempre queriendo que esquiven sus circunstancias? Tenemos que enseñarles a atravesarlas, porque acordate, el Señor sigue obrando y todo coopera para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Nuestros hijos están viendo. Nuestro ejemplo deja una huella más profunda que nuestras palabras. ¿Y estamos enseñando a vivir con responsabilidad y fe en medio de la incertidumbre o le estamos enseñando a correr todo el tiempo de la incertidumbre? Estamos ayudándoles a reconocer, sí, hijo, está oscuro, pero hay un Dios en los cielos. Él ha permitido esta situación. Vamos a enfrentarla de la manera bíblica. ¿Les enseñamos a reconocer su mano en medio del caos o pensamos que en el caos no está Dios? Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de que le aman. Romanos 8:28. Y cuando formamos bien a nuestros hijos pasa, o podemos aprovechar lo que dice Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Tengamos hijos sabios, tengamos hijos justos, que cuando escuchen a sus padres hablando de Dios, no tengan miedo, ni siquiera en el valle de sombra y de muerte. Tengan valentía porque saben que Dios está con ellos. Difícil era estar en Persia, difícil era estar en Babilonia. Eso era difícil, eso era complicado. Pero vemos a Dios obrando, incluso cuando no es mencionado. Esther, sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Armada de convicción, decide arriesgar su vida y enfrentar al rey. Y el resto de la historia que nos muestra cómo Dios en su providencia usa la valentía de Esther para salvar a su pueblo. Y quiero contarte algo mucho más grande que a veces pasa desapercibido. En un momento va a haber un copero que va a estar muy triste. Va a estar muy triste, ¿por qué? Porque la ciudad donde él está destruida. Pero no porque, no le duele tanto porque él sea de esa ciudad, sino porque esa ciudad es la ciudad de Dios. Entonces este copero que está tan triste queda en evidencia. Y un rey que se llama Jerjes le pregunta, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y fíjate que Nehemías dice que el rey estaba junto a la reina. ¿Quién es esa reina? Esther. La reina de Esdras, la reina de Nehemías, es Esther. Qué triste hubiera sido que Mardoqueo no confiara tanto en Dios. Para este momento te ha puesto el Señor acá. El pueblo es salvado, Jerusalén es edificada, el templo es reconstruido. Nunca se mencionó Dios, pero Dios estuvo presente todo el tiempo. Y Mardoqueo fue el tipo de padre que dijo, está oscuro, pero Dios sigue en el trono. Mira la influencia de un papá piadoso. Mira la influencia de un papá con convicciones. Mira la influencia de un padre que mira más a Dios que a las circunstancias. Mira la influencia de un padre espiritual, no espiritualizador. Espiritual. Sabe que Dios cuida a los suyos. Y Mardoqueo fue esa pieza de perfil bajo que se jugó la cabeza, que se arriesgó. Quiero invitarles a leer en alguna otra traducción. Siempre nos cuentan que Mardoqueo tenía la amenaza de morir en una horca, pero si buscan otras traducciones dice que Amán había levantado un poste de 29 metros para que cualquiera que lo desafiara sea atravesado por ese poste. Colgaban el cuerpo ahí y dejaban que el cuerpo se desparrame por ese poste afilado. Mardoqueo sabía lo que era Jerjes. Mardoqueo sabía lo que era el sistema persa. Mardoqueo conocía sus circunstancias, pero ¿sabes qué? También conocía a Dios. Mardoqueo conocía a Dios. Y su paternidad nos inspira por todo lo que hace. Siempre pasa desapercibido Mardoqueo. Mardoqueo es como, bueno, se salvó de ser ahorcado, nada más. No, Mardoqueo es la pieza clave acá, que está señalando el cielo, que está
estimulando la fe de Esther. Está ilustrando con su ejemplo lo que Esther tiene que ser. Mira qué lejos llegó esta influencia. Nehemías, Esdras. Nehemías dice que cuando Jerjes le da la oportunidad de volver a Jerusalén, Nehemías dice, y la reina estaba con él. ¿Quién era esta reina? Esther. Fíjate la importancia de hacer bien las cosas. ¿Qué historia diferente sería si Mardoqueo se hubiera puesto loco, se hubiera desentendido, hubiera visto más la tragedia de todas las circunstancias? Mira, esto es realmente complicado. Realmente complicado. Estudia sobre los persas, estudia sobre Jerjes. Y fíjate que aún en esa situación, Dios cuida a los suyos. Dice el profeta Nahum, Dios conoce a los que en Él confían. No huyas, mostrá a Dios. No te desesperes, mostrá a Dios. No vivas con la mente pensando en la tragedia. Es más, Dios te dice en Filipenses, en esto pensá, en lo puro, en lo bueno, en lo digno de alabanza. Pensar esas cosas. No te escondas, mostrá a Dios. Porque somos sal del mundo, somos luz del mundo. Tenemos una misión en la oscuridad y en lo podrido. Y no hay plan B. Su pueblo es el plan A. Esther arriesga su vida, igual que Mardoqueo, y haya gracia delante del rey Jerjes y su pueblo salvado. Y luego su pueblo tiene la oportunidad de volver a Jerusalén para reconstruirla, y luego también su pueblo tiene la oportunidad de reconstruir el templo. Miren lo importante que fue Mardoqueo. Entonces, ya llegando a la conclusión, esta paternidad en un contexto adverso, pero mucho más adverso que el que vivís vos y vivo yo. Este era adverso en serio. No era que los compañeritos lo iban a insultar o lo iban a ofender o cosas que no han pasado en la escuela. Yo tuve que hablar con la directora un día porque un chico siempre le pegaba a mi hijo. Tuve que ir a hablar por eso. Pero no lo iban a poner en un poste para atravesarlo. Y ahí frente a ese poste Dios brilló. Tengo que comprender mi contexto. Es adverso. Pero Dios ha demostrado ser confiable en contextos más adversos. En vez de enseñarle a mi hijo a huir, mirá a Dios. Dios sigue en su trono. Esta paternidad en un contexto adverso es el legado espiritual de Mardoqueo. Una paternidad que resiste la presión cultural. Una paternidad que asume responsabilidades con amor. Una paternidad que forma carácter y convicciones. Una paternidad que da ejemplo de integridad ante la presión. Una paternidad que exhorta con visión teológica, ve espiritualmente. La paternidad de Mardoqueo no es espectacular. Está entre líneas. Es una paternidad fiel. Y se manifestó nada más y nada menos que en el exilio judío, en la crianza de una huérfana, en decisiones morales firmes y en una teología práctica de la providencia. Conectó lo abstracto con lo concreto. Su vida nos desafía a ejercer una paternidad piadosa, constante, valiente y centrada en Dios. Pero aún la mejor paternidad en la tierra es limitada. Mardoqueo cuidó, guió, discipuló, pero no pudo proteger a Esther de todo mal. Formó su carácter, pero no puede regenerar su corazón. Fue un padre fiel, pero no un salvador. Y eso nos recuerda que todo padre humano, incluso los más fieles, necesitamos mirar más allá de nosotros mismos. Y acá es donde el Evangelio brilla con claridad. ¿Por qué? Porque la paternidad de Mardoqueo apunta al carácter del Padre Celestial y nos recuerda una verdad gloriosa. Todo padre fiel apunta al Padre perfecto. Un Padre que adopta por gracia, que cuida con poder, que forma con sabiduría y nunca falla en su propósito redentor. Ese Padre envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos el amor eterno que está en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino no solo como el Hijo obediente, sino también como la revelación perfecta del Padre. Juan 14:9. Él nos enseña que podemos ver al Padre a través de Él. Y en Él vemos lo que significa verdaderamente amar, adoptar, guiar y salvar. Y gracias a su obra en la cruz, los que creemos en Él somos hechos hijos adoptivos de Dios y recibimos su Espíritu para reflejar algo de su carácter en nuestra vida diaria. Papá, mamá, discipulador, mentor, influyente, nuestro llamado no es simplemente imitar Mardoqueo, sino a reflejar el corazón del Padre Celestial, revelando a Jesucristo. Romanos 5:8. ¿Qué dice?
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia nos muestra que el Padre Celestial brindó a Cristo como muestra de amor. Papá, mamá, en ese sentido imita al Padre Celestial. Entrega a Cristo tus hijos. No hay nada más importante y valioso que entregarles a Cristo. Pero no un Cristo débil, afeminado. Esa figura que vemos muchas veces en las imágenes así, patético, pusilánime. Mostrarles al león de Judá, al rey que conquistó la muerte, que soportó todo con tal de llegar al final. Y cuando se enfrentó a la muerte, ¿qué hizo? Venció. Mostrarles a ese Jesús. No un Jesús que no los puede cuidar. No un Jesús que es como una leyenda que le toca a los otros. Al Jesús que reina. Al Jesús que juzga. Y al Jesús que está con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Mostrarles ese Jesús. Y que ellos aprendan de vos que Jesús hace brillar, incluso hace brillar su evangelio, a su amor, a su carácter, incluso en las situaciones más oscuras, peligrosas y difíciles. Mostrarles a ese Jesús, al vencedor, al que nos sostiene incluso frente a nuestras tentaciones, al que nos sostiene en las pruebas. Mostrarles a ese Jesús, al que nos da poder para poder soportar nuestros momentos más oscuros. Mostrarles a ese Jesús, al que venció y al que vuelve. A ese Jesús. Porque cuando les mostremos a ese Jesús, van a enfrentarse al mundo de una manera diferente. Jesús reina. Que nuestra paternidad no les lleve a tener un mensaje diferente. Jesús reina. Y en Él somos más que vencedores. Incluso los problemas hacen que nosotros seamos beneficiados. Somos más que vencedores. Nuestro llamado, insisto, no es simplemente imitar a Mardoqueo, sino que es a reflejar el carácter y el corazón del Padre Celestial que está reflejado en Jesucristo. Y eso es posible solamente si hemos sido adoptados por Él. La paternidad piadosa no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia transformadora del Evangelio. Así que sí, miremos a Mardoqueo como un ejemplo, pero miremos más alto todavía, al Padre Eterno que nunca abandona, que nunca falla y que en Cristo nos capacita para criar a nuestros hijos para su gloria. Miremos a Dios. Miremos a Cristo y recibamos de Él lo que necesitamos para transitar estos días. Que aunque sintamos que son súper oscuros, la humanidad está más oscura. Y Dios brilló ahí, Dios brillará hoy. Mostremos a Cristo, el vencedor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Mardoqueo, pero sobre todo te damos gracias porque la apunta hacia vos. Gracias, Señor, porque en Cristo hemos sido adoptados, hemos sido amados. Formamos parte de tu familia. Gracias, Señor, porque Jesús vence. Venció, vence y vencerá. Gracias por Jesús. Gracias, Padre, por lo que hiciste a favor nuestro en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor derramado hacia nosotros. Gracias por darnos al Hijo. Ayúdanos, Señor, en otro sentido, a también dar al Hijo. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de influenciar a otros y llevarlos a vos. Ayúdanos siempre a no mirar más al mundo que a vos. Cuida nuestros corazones, Señor, de la tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos, Padre, a tener la mente clara y pensar en aquello que vos nos ordenas pensar. Ayúdanos, Padre, a transmitirle la esperanza y la fe a nuestros hijos. No miedo, no tragedia, sino esperanza y fe. Saber que vos seguís en el trono, vivirlo y mostrarle eso a nuestros hijos, Señor. Gracias por Mardoqueo. Sobre todo, insisto, gracias porque Él nos muestra cómo sos vos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos, ser de buena influencia para quienes nos ven, para quienes nos rodean, y que más allá de la paternidad, esa influencia sea hacia vos. Que nuestros corazones, nuestras obras, nuestras palabras empujen a los demás a verte mejor. Señor, gracias por Jesús. Gracias por la adopción que recibimos a través de creer en Él. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por el don del arrepentimiento y de la fe. Gracias porque a través de eso podemos ser adoptivos. Podemos ser adoptados tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, en su nombre. Amén.